presencia en nuestras vidas. Gracias por tanto amor derramado sobre ti. Padre, esta mañana habla a tu pueblo. Padre, habla a tu pueblo, habla a tus hijos. Que esta palabra llegue a cada corazón como una espada. Que esta palabra sea como un martillo que rompa los corazones duros, endurecidos, Señor. Pero también que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de tus hijos, como un bálsamo refrescante. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido que nos hables, Padre. Háblanos esta mañana, papito hermoso. Espíritu Santo, convence a cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos, echamos fuera toda distracción, toda apatía, toda sordera espiritual. En el nombre de Jesús es quitada fuera, es quitada, es echada fuera esta mañana de las mentes, de las vidas, de los corazones. Declaramos en el nombre de Jesús que hay libertad para escuchar la palabra de Dios, libertad para que el Espíritu Santo haga en cada vida lo que tenga que hacer. Padre, gracias. Háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Su presencia está aquí. No sé tú, pero yo la puedo sentir. Y yo sé que Él está en este lugar. ¿Cuántos pueden saber que Dios está aquí? Esta mañana voy a continuar la serie que comencé la semana pasada. Hace 15 días le preguntaba a Dios: Padre, ¿qué necesita escuchar tu pueblo? ¿De qué tengo que hablar? Y Dios me llevó a Primera de Pedro. Y de ahí estamos sacando una serie de enseñanzas relativas a la identidad de los hijos de Dios. Relativas a la identidad de los hijos de Dios. Y esta mañana les voy a hablar de ladrones de identidad. Ladrones de identidad. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Los que traen Biblia, si no, aquí está en pantalla. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Le voy a dar lectura del versículo 9 al versículo 17. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden decir amén si ya lo tienen? ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie trajo Biblia? Acostúmbrese a traer Biblia a la casa de Dios. Acostúmbrese que siempre que venga traiga su Biblia. No importa que sea electrónica, en su celular, en alguna tableta o impresa, pero usted traiga su Biblia. Es necesario que traigamos nuestra espada a la casa de Dios. Le voy a dar lectura a Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2 del 9 al 17. Los que nos siguen a través del Facebook, también quiero que escuche usted este mensaje y que lo apropie, que seamos oidores de la palabra, pero también que la pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el versículo 11, a partir de este versículo es donde vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Segunda parte del versículo 15 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La semana pasada les hablé de la identidad de los hijos de Dios basada en estos versículos, y dijimos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Como linaje escogido, vimos que somos un linaje de expansión, vimos que somos un linaje de crecimiento, somos un linaje de obediencia, y dijimos que somos un linaje de bendición. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y provenimos de un linaje real que proviene de Abraham, de David y de nuestro Señor Jesús, y como tal somos hijos de bendición. También dijimos que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Hablamos de la función del rey y de sacerdote. Como sacerdotes somos los encargados de reconciliar al mundo con el Padre, como sacerdotes, pero como reyes, como hijos de Dios, nos ha dado también el poder y la autoridad para hacer esa función. Somos reyes y sacerdotes. Pero también hablamos de una nación santa. Hablamos de que de antes no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que Él nos compró con su sangre y nos hizo pertenecer a un pueblo especial para que vivamos en santidad. Somos una nación santa. También somos un pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados con algo precioso. No fuimos comprados con algo perecedero. No fuimos comprados por oro. No fuimos comprados por plata. La Biblia dice que tú y yo, como hijos de Dios, fuimos comprados por sangre, con sangre preciosa. Cristo Jesús vertió su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser sus hijos. Eso lo vimos la semana pasada. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo comprado con sangre. Es nuestra identidad. Es lo que tú y yo como hijos de Dios somos. Es lo que la iglesia es hoy en día. Amén. Amén. Quiero que participen. Quiero que estén pendientes. Amados, Dios te ha dado, Dios me ha dado una identidad muy valiosa. Tu identidad vale. Somos hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Somos personas bendecidas. No sé tú, pero yo soy bendecido. ¿Cuántas personas bendecidas hay aquí? Somos bendecidos.
La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Somos su especial tesoro. Tenemos una identidad muy valiosa delante de Dios. Pero te voy a decir algo. El diablo no quiere que portemos esta identidad. El diablo quiere que tú y yo perdamos la identidad que Dios nos dio cuando le recibimos. El diablo que quiere que tú y yo hagamos a un lado esa hermosa identidad que el Padre Celestial nos ha dado. Y escucha, Él quiere que tú vuelvas a ser lo mismo que eras de antes. A Él no le gusta lo que tú eres hoy. Él quiere que vuelvas a ser lo mismo de antes. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué pecados te sacó? El diablo quiere que regreses ahí. La Biblia dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos una identidad celestial. Nuestra identidad no es dada por el pastor. Nuestra identidad no es dada por tu familia natural. La identidad que tenemos como hijos y como pueblo es dada por nuestro Padre Celestial. Es dada por el Dios Altísimo. Y escucha esto, el diablo te la quiere robar. El diablo sabe que tu identidad está en Dios y Él quiere robarte esa identidad. No quiere que la tengas. El diablo también sabe que tú eres una persona rica y bendecida. Cuando digo rica y bendecida, me estoy refiriendo a todo aquello que Dios te dio cuando viniste a Él. Hace un rato hablaba de amor. Personas que estaban carentes de amor recibieron amor de parte de Dios, y eso es bendición y eso es riqueza. Personas que en el pasado no tenían paz, pero cuando vinieron a Dios recibieron y encontraron la paz que nunca habían tenido. Y sabes una cosa, eso el diablo te lo quiere quitar. Eso el diablo sabe que para los hijos de Dios es valioso, sabe que es una riqueza y sabe que es una bendición. Como hijos de Dios también tenemos vestiduras blancas. Cuando estábamos en pecado, nuestras vestiduras estaban sucias, manchadas, pero cuando venimos a Cristo nos pusieron vestiduras nuevas, vestiduras reales, y el diablo sabe que esas vestiduras valen mucho. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Te la quiere robar, te la quiere quitar. El diablo también sabe que en tu identidad hay poder y hay autoridad para deshacer todas sus obras. Él sabe que eso es valioso. Él sabe que ese poder para los hijos de Dios es valioso y lo quiere robar. Amén. Los hijos de Dios tienen cualidades valiosas. Tenemos cosas valiosas que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a cuidarlas, a valorarlas. ¿Por qué? Porque hay ladrones de identidad. El diablo va a hacer todo. Escucha, el diablo va a hacer todo para que tú pierdas tu identidad. El diablo va a hacer todo para que tú pierdas tu identidad. Un hijo sin identidad es como un extranjero sin pasaporte. Un hijo sin identidad es como un extranjero sin pasaporte. Si tú te vas a otro país y te preguntan quién eres y tú sacas tu IFE, ¿sabes qué te van a decir? No sirve. No sirve. El único documento válido en un país extranjero como identificación es el pasaporte, que te acredita como ciudadano mexicano, en este caso. Pero si tú no lo tienes,
La gente no va a saber cómo te llamas. Las autoridades no pueden confiar en otro documento más que en el pasaporte. Y Pedro lo sabía perfectamente. Primera de Pedro 2:11 dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos. Versículos anteriores Pedro había hablado de ¿qué? De la identidad. Y dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que. Él sabía que tú y yo como ciudadanos del reino, si perdemos nuestro pasaporte, si perdemos nuestra identificación, si perdemos nuestra identidad, estaremos en graves peligros. ¿Ok? Por ello debemos estar alertas y cuidarnos de los ladrones de identidad. Debemos estar alertas y cuidarnos de los ladrones de identidad. Todos los que estamos aquí tenemos una identidad. Todos los que estamos aquí tenemos una identificación como hijos de Dios. Y escucha, tenemos que aprender a cuidarnos de los ladrones de identidad. ¿Cuáles son esos ladrones de identidad? Primero, el primer ladrón de identidad poderoso, del cual tenemos que estar alertas, se llama deseos pecaminosos. El primer ladrón de identidad son los deseos pecaminosos. El primer paso para entregar tu identidad es abrirle la puerta al pecado. El primer paso para entregar tu identidad es abrirle la puerta al pecado. El pecado es una fuerte tentación para todas las personas. Y no hay ningún ser humano que no haya sido tentado y ceda la tentación. Todos han sido tentados y han cedido. Jesús fue el único que fue tentado, pero venció en todo. La Biblia dice en Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. El diablo va a utilizar todo para tentarte. El diablo va a hacer todo para que peques, porque él sabe perfectamente que la identidad se pierde cuando hay pecado. Él sabe que si tú pecas, tu identidad comienza a mancharse. Por eso Primera de Pedro dice: os ruego, capítulo 2, versículo 11 dice: os ruego que se abstengan de los deseos carnales. Abstente de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Pedro invita a que evitemos. Él dice: eviten los deseos carnales. Frénense, absténganse, prívense de los deseos carnales. Dile no a esos deseos que te seducen a cometer pecado. Dile que no. Abstente. Dice la Biblia que los deseos carnales y pecaminosos batallan ¿contra qué? Contra el alma. Los deseos carnales y pecaminosos batallan contra el alma. ¿Por qué contra el alma? Escucha, ¿por qué contra el alma? Porque en el alma están tus emociones. En el alma están tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus sentimientos. Y por eso hay una fuerte batalla entre el deseo pecaminoso y el alma. Los deseos pecaminosos luchan contra el alma. El pecado le da placer a la carne por medio de los pensamientos, por medio de las emociones, por medio de los sentimientos y aún de los sentidos. La carne
batalla contra el alma. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 26, 47. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestros deseos carnales batallan contra nuestras emociones, contra nuestros sentidos, pero allí en el interior hay un espíritu que dice: no lo hagas, no está bien, no es correcto que lo hagas. Por eso la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, tu espíritu desea lo correcto, tu espíritu desea estar bien delante de Dios, pero hay una batalla en tu interior: carne, alma, tus emociones, tus sentidos. Por eso Pedro dice: abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. El primer ladrón de identidad se llama pecado. Es el primer ladrón de identidad. El pecado ensucia tu identidad. El pecado mancha tus vestiduras. Cada vez que tú pecas, tus vestiduras blancas, tus vestiduras reales son manchadas. ¿Ok? Son manchadas. El pecado, escucha, también trae culpabilidad y te hace sentir indigno. Cuando tú pecas, tienes lo que comúnmente se llama remordimiento. Dices: ¿por qué lo hice? No debía hacerlo. Pero es el espíritu que te redarguye. ¿Y qué es lo que viene? Viene un sentimiento de culpa, un sentimiento de miseria que te dice: eres un miserable, eres un sucio, no vales. Ayer domingo o el jueves estabas en el templo, pero hoy estás cometiendo pecado. Lo que el diablo quiere es robarte tu identidad. Lo que el diablo quiere es que renuncies a esa identidad que Dios te ha dado y digas: me voy a avertir al pecado, voy a hacer a un lado todas las cosas de Dios, voy a hacer a un lado todo aquello que me impide pecar libremente y voy a vivir en el pecado. El diablo es lo que quiere con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Él quiere tu identidad. El pecado te quita la identidad. Pero el pecado, escucha, el pecado también te separa de quien te da identidad. El pecado te separa de quien te da identidad. No dejes que nada ni nadie te separe de tu Padre. Has sido comprado con precio de sangre. Has sido comprado con algo precioso. No permitas que el pecado te aparte, te separe de tu Padre que te da identidad. Lejos de tu Padre, separado de tu Padre, no tienes identidad. Tu identidad está en Dios. Tu identidad está en tu Padre Celestial. Amados, como iglesia tenemos que saber esto. Somos hijos amados de Dios. Somos un pueblo adquirido por Él y tenemos que cumplir con sus normas, con sus requerimientos, con lo que Dios pide de ti, con lo que Dios pide de mí. No podemos dar lugar al pecado dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. Tenemos que cortar de raíz todo pecado, porque el pecado te roba la identidad. ¿Me entienden? El segundo ladrón de identidad es el mal testimonio. El segundo ladrón de identidad es el mal testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es decir con obras. El testimonio es decir con mis acciones lo que soy. Eso es el testimonio. La consecuencia de vivir en pecado, escucha, es tener un mal testimonio delante de las personas. Las personas en la calle afirman que nuestra identidad, las personas de la calle afirman que la identidad de los cristianos, la identidad de los hijos de Dios, es decir, lo que nos caracteriza
es que seamos buenas personas, que seamos honrados, que seamos responsables, que seamos rectos, que no digamos mentira, que seamos misericordiosos. Ese es el concepto que la gente tiene allá afuera. Cristiano. El cristiano debe de ser bueno, misericordioso, amoroso, de conducta intachable. ¿Verdad o mentira? Ok. Eso es lo que la gente de la calle espera de nosotros. Y Efesios 2:10 también lo dice. Y Dios también espera eso de nosotros. Es decir, el concepto que los de la calle tienen de nosotros no es tan equivocado. Los que estamos mal somos los de adentro. Mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Nuestra fe sin obras está muerta. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que somos siervos de Dios, podemos decir que amamos a Dios, pero si no es sin obras, todo lo que nosotros podamos decir no sirve. Tenemos que tener un buen testimonio delante de las personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos tienen un buen testimonio delante de las personas? Amén. Escucha, la identidad de los hijos y aún la de la iglesia se ha perdido a causa del mal testimonio. La identidad de los hijos y la identidad de la iglesia se ha perdido o se ha manchado a causa del mal testimonio de personas que dicen ser hijos de Dios y no lo son. En este caso pagan justos por pecadores. Hay personas que nunca han conocido a Dios, pero para obtener algo, para cometer un fraude, para obtener un trabajo, ¿qué es lo que dicen? Soy hijo de Dios, soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y cuando dicen eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces quiere decir que si vas a la iglesia, que si eres cristiano, entonces eres responsable, entonces eres honrado, no vas a robar. Y obtienen lo que quieren. Pero ¿qué sucede? Después tienen un mal testimonio. ¿Y quiénes son manchados? ¿Quiénes son pisoteados? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted algo similar? Personas que dicen ser hijos de Dios, pero tienen un pésimo testimonio. También la identidad de los hijos se ha perdido a causa de hijos que tienen mal testimonio. Es decir, en el primer caso, personas que dicen soy cristiano, soy hijo de Dios, pero la verdad es de que nunca han conocido a Dios. Y este segundo caso, personas que sí han conocido a Dios, que se presentan delante de la gente como cristianos, pero tienen un mal testimonio. El mal testimonio, escucha, el mal testimonio es consecuencia de una doble vida o una doble moral. El mal testimonio es consecuencia de una doble vida o una doble moral. O eres o no eres. No es posible que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios los jueves, los domingos, que vengamos. ¿A dónde vas? Voy al templo. ¿Y a qué vas? Voy a alabar a mi Señor. Pero lunes, martes, miércoles, viernes y sábado tengo otra vida. Soy un pecador. Vivo en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la pornografía. No leo mi Biblia, no oro. Pero jueves y domingo o martes cuando vengo a clase, soy hijo de Dios. Eso es tener una doble vida. Eso es tener una doble moral. Lo triste es que hay cristianos que han conocido a Dios toda su vida, 20, 30, 40, 50 años, y todo ese tiempo han tenido una doble moral. ¿Qué causa esto? Un mal testimonio. Hace unos días platicábamos con una persona
Y nos contaba, no, y nos comenzaba a decir nombres. No, que la iglesia iba bien, pero llegó fulanito de tal y comenzó a hacer esto y lo permitían. Y luego toda la gente comenzó a hacerlo. Él tenía un hermoso don, pero vivía así, vivía en pecado. Doble moral, doble vida. ¿Qué es lo que hace? Te roba la identidad. La persona que tiene una doble moral, que tiene una doble vida, no tiene bien marcada, no tiene bien clara su identidad. Es más, esa persona ni al diablo le sirve. Al diablo, ¿quiénes le sirven? Los que son pecadores, pecadores, pecadores. Pero el que un día está en el templo y el que un día está en el mundo, ni al diablo le sirve. Y la Biblia dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. El mal testimonio mancha la identidad de los hijos de Dios. Primera de Pedro 2:12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta que ejemplar. ¿Eres hijo de Dios? Tu identidad tiene que estar bien definida. Mantén entre los incrédulos una conducta ejemplar. Y dice, aunque los acusen, es decir, aunque murmuren de ti, eres aleluya, y de antes eras así y ahora ya vas al templo, de antes bien que te tomabas tus cervezas, de antes bien que insultabas, te ibas a las discos, de antes bien que andabas de parranda y ahora dices que eres cristiano. No te lo creo. Dice la Biblia que aunque te acusen, tu conducta debe de ser ejemplar. Aunque te acusen de hacer mal, dice que ellos observen, es decir, que vean tu testimonio, que vean el cambio que tú has tenido en tu vida, que observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, tienes una identidad bien definida, eres hijo de Dios. Muéstraselo al mundo. No importa que te critiquen, no importa que te digan, llegará el día, escucha, llegará el día en que una persona te diga, yo quiero conocer a ese Dios que te cambió la vida. Perdóname por haberte dicho que eras así virado, tornado, pero sabes una cosa, yo he visto que tus actitudes han cambiado y para mí tus actitudes valen más que tus palabras. Así que llévame y preséntame a ese Dios que te cambió, a ese Dios que te transformó. La identidad se borra, se pierde, se mancha por un mal testimonio. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, teniendo un buen testimonio, teniendo una conducta de hijo de Dios, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Deja que el mundo te diga, deja que el mundo te critique, deja que hablen de tu cambio. Lo que tú tienes que hacer es hacer el bien, para que ellos se callen cuando vean tu cambio de vida. Amado hermano, amado hijo de Dios, no permitas que tu mal testimonio, te robe la identidad delante de otros. Compórtate como lo que eres, compórtate como un hijo de Dios, toma tu lugar y compórtate como un hijo amado, lavado, restaurado y justificado. No seas un insensato y permitas que por tu mal testimonio, escucha esto, no seas insensato. No vayas por la calle diciendo, soy cristiano, amo a Dios, mira, he ido aquí, he ido allá, sé la Biblia de pasta a pasta. No seas insensato haciendo eso y que tu mal testimonio, escucha,
la iglesia sea señalada como hipócrita a causa de unos, a causa del mal testimonio de algunas personas. La gente de la calle dice: ¿para qué voy a ir allá si ve a fulanito? Es un hipócrita. Vive diciendo que es cristiano, vive diciendo que es hijo de Dios, pero anda a verlo a las 10 de la noche, anda a verlo los lunes, los martes. Es un hipócrita. Y sabes una cosa, Dios te va a demandar de eso, porque el mal testimonio, tu mal testimonio mancha tu identidad. Pero escucha, también mancha la identidad de la iglesia, mancha la identidad de una iglesia santa, lavada, restaurada por la sangre del Cordero. Tengamos cuidado de eso. No permitas que tu mal testimonio, escucha, no solo te mancha a ti, no solo mancha a la iglesia, sino que tu mal testimonio mancha el nombre de aquel que te llamó y te dio identidad. ¿Sabes algo? Tu mal testimonio ha ocasionado que mucha gente le diga no. ¿Sabes a quién? No a la iglesia, no a la religión, sino a Dios. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Para qué voy a ser hijo de Dios si ve a fulanito es mejor persona que aquel que dice ser hijo de Dios? Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Como hijos de Dios tenemos que tener bien marcada, bien clara nuestra identidad. No permitas que tu mal testimonio te robe la identidad. Hemos visto dos ladrones de identidad: el pecado y el mal testimonio. El tercer ladrón de identidad se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama rebeldía. El tercer ladrón de identidad es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es volverse en contra de la autoridad. En contra de la autoridad, escucha, establecida por Dios, en una actitud agresiva o de guerra. Tienes que saber que toda autoridad fue establecida ¿por quién? Por Dios. Los gobernantes fueron establecidos ¿por quién? Por Dios. Dios creó la familia, padre y madre. Como hijos tenemos que estar sujetos a los padres. Dios dejó a la iglesia y dejó un equipo ministerial encabezado por pastores en este caso. ¿Ok? Toda autoridad es puesta por Dios. Escucha esto. Cuando la rebeldía aparece, los dos primeros ladrones tratan de quitar la identidad, pero cuando la rebeldía aparece, la identidad se ha perdido. Cuando la rebeldía aparece, la identidad se ha perdido. La rebeldía, escucha, es una enfermedad que ataca a toda la sociedad del día de hoy. Nos vamos a la Biblia. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo: ve a Nínive a predicar. El que hizo se rebeló. Quizá él preguntó: ¿quién eres tú para indicarme que yo vaya a cumplir con eso? Yo voy a ir ¿a dónde? A donde se me pegue la gana. Y se fue a Tarsis. ¿Qué fue lo que él hizo? Se rebeló. ¿Por qué? Porque había perdido su identidad. Se había olvidado de que era un siervo de Dios llamado para dar un mensaje. Identidad perdida. Pueblo contra gobierno. Hoy en día, pueblos levantándose con violencia en contra del gobierno. Yo no digo que todo lo que hace el gobierno es correcto, no. Hay falta de sabiduría. Sin embargo, nos guste o no nos guste,
el gobierno fue puesto por Dios. Como iglesia debemos orar por nuestros gobernantes, no levantarnos en violencia. Cuando se levantan en violencia, significa que la identidad se ha perdido. Es decir, ya no soy pueblo, ahora quiero ser gobernante. ¿Me entienden? Se pierde la identidad cuando hay rebeldía. Alumnos contra maestros. Alumnos que le pide el maestro, siéntate, no quiero. ¿Qué es lo que le dice? Ey. La autoridad aquí, maestro, no eres tú, soy yo. ¿Qué sucede? Que ha perdido su identidad de alumno. Cuando hay rebeldía, la identidad se ha perdido. Hijos contra padres. Hijos que se sienten con poder para hacer lo que quieran. Hijo, hora de llegada, 9 de la noche. ¿Sabes qué? Ya tengo 16 años, yo puedo hacer lo que quiera. No me importa esto y lo otro, gritan, insultan, se salen de la casa y llegan a la hora que quieren. ¿Qué sucede? Han perdido la identidad de hijos. Hijos y padres. Esposas y esposos sucede lo mismo. Dios ha puesto una jerarquía. Cuando hay una rebeldía de parte de la esposa, es decir, yo hago lo que se me pegue la gana y no me importa ese esposo. Y cuando el esposo le dice, pues está bien, haz lo que quieras, ambos han perdido su identidad y ambos están en rebeldía. ¿Por qué? Porque están sublevándose en contra de una autoridad puesta por Dios. Al hombre Dios le dijo, hey hombre, tú necesitas estar sujeto a mí, para que tu esposa pueda sujetarse. Pero cuando hay una rebeldía, la identidad de esposo y la identidad de esposa se pierde. Cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la identidad se ha perdido. Ovejas contra iglesia. Aún las ovejas son rebeldes a la iglesia. La iglesia, escucha, la iglesia es una institución puesta por Dios. ¿Quieres saber cuándo hay rebeldía de las ovejas? Cuando las ovejas dicen, a ver, yo conozco a Dios, yo sé leer la Biblia y todo esto, todo lo que se hace en la iglesia, yo lo puedo hacer en mi casa. No necesito ir a la iglesia. Ahí hay una rebeldía y ahí hay una falta de identidad. ¿Por qué? Porque Dios dejó la iglesia, dejó su cuerpo, y cada uno de nosotros somos su cuerpo. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que si a ti te está rondando el pensamiento como oveja y estás diciendo, yo quiero ser libre, yo no quiero congregarme, no quiero estar en una iglesia, ahí hay rebeldía. Ovejas contra pastores. Ovejas que quieren hacer en una iglesia lo que quieran. No hablo y no digo que los pastores son perfectos y correctos, pero sí digo que los pastores, los apóstoles son puestos como cabeza para gobernar y para dirigir al pueblo. También se equivocan, y como oveja mi identidad está dentro del rebaño. Tengo que estar sujeto a lo que el pastor, a lo que el apóstol, a lo que el gobernante puesto por Dios me indica. Cuando yo me sublevo, entonces hay algo que se llama rebeldía. Y la rebelión no es contra el hombre, la rebelión es contra la autoridad. Y toda autoridad fue puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces la rebeldía es contra Dios. Y cuando yo soy rebelde, luego entonces he perdido mi identidad como hijo, como oveja, como parte del cuerpo de Cristo. Perdí mi identidad. Primera de Pedro 2, 13, 14 dice, por causa del Señor. Amados, por causa de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores
y alabanza de los que hicieren bien. Es decir, por causa del Señor yo me tengo que someter. Y someterse es ser subordinado. Someterse es estar sujeto. Someterse es obedecer, es estar bajo autoridad. Cuando hay rebeldía se ha perdido la identidad. Escucha lo que dice Romanos 8:7. Si tú eres rebelde, si tú no te sujetas a tus padres, a tus maestros, a las autoridades, a tus pastores, a tu esposo, a Dios, escucha esto. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerla. Cuando en tu mente hay deseos pecaminosos, cuando en tu mente hay deseos de hacer el mal, no hay sujeción. ¿Me entienden? No te vas a sujetar cuando en tu mente y en tu corazón estás tentado a hacer el mal. Amado hermano, dile no al pecado. Echa fuera toda rebeldía. Sométete a tus superiores establecidos por Dios. Sométete a tus padres. No seas rebelde a ellos. Sométete a tus pastores. Sométete a tu esposo. Esposo, sométete a Dios. Es tiempo de hacer cambios en la vida. No seas sabio en tu propia opinión y vive tu identidad como hijo. Vive tu identidad como iglesia. La rebeldía es directamente contra Dios. Cuando tú te rebelas, dices: no me importa ser linaje de obediencia. La santidad, ¿para qué la quiero? Reconciliar a otros con el Padre, que lo hagan otros. Estás en rebeldía. La preciosa sangre que me limpió no me interesa. Prefiero ser rebelde. No me gusta sujetarme. Dile no a eso. Recuerda que la rebeldía es un ladrón de tu identidad. Cuando vives en rebeldía, la identidad se ha perdido. 3 ladrones: pecado. ¿El otro cuál es? Mal testimonio. Y el tercero es rebeldía. Eso te mancha. Eso te quita la identidad. Te alejan de Dios. Te llevan a vivir una vida de fracaso en fracaso. 4, libertinaje. Primera de Pedro 2:16 dice. Primera de Pedro 2:16 dice: ¿cómo qué? Vivan como qué? Como libres. ¿Cuántos libres hay acá? ¿Cuántos han sido libres por la sangre del Cordero? ¿Cuántos han sido perdonados? Los pecados han quedado atrás. Hay una nueva vida. Hay libertad para vivir en Cristo. ¿Cuántos? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí Pedro dice: su identidad depende de la libertad en la que vivan, no del libertinaje. El libertinaje les va a robar la identidad. Dios nos ha hecho libres. Antes éramos esclavos del pecado. Cuando decimos que Dios nos ha hecho libres es porque de antes éramos esclavos del pecado. Trabajábamos, vivíamos para el pecado, estábamos en muerte, pero Cristo nos dio libertad. Hoy podemos decir que somos libres del pasado, libres del pecado, de culpa. Somos libres de inmoralidad y somos hijos amados de Dios, llamados a servirle con toda nuestra vida. Amén. A eso Dios nos liberó. Como personas libres tenemos que cuidar nuestra identidad. Eres libre, cuida tu identidad. Cuida tu identidad. Escucha esto: hay una línea muy frágil entre la libertad y el libertinaje. Una línea muy frágil entre la libertad y el libertinaje. Escucha, la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar
ni mucho menos es una licencia para hacer lo que quiera o lo que considere. Eso no es la gracia. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aún dentro de las iglesias hay hombres encubiertos. Dicen: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres libre, pero no puedes vivir en libertinaje. El libertinaje te va a robar tu identidad. ¿Qué es libertinaje? Lo dice Pedro: libertinaje es tomar la libertad como pretexto para hacer algo malo. Hay muchas personas que dicen: peca, luego pides misericordia. Total, lo voy a hacer. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahí estoy, ¿qué? Viviendo en libertinaje. Estoy haciendo lo que quiera. Escucha, libertinaje. La palabra libertinaje está relacionada en la Biblia con lo impúdico, con el descaro, con la grosería, con la desvergüenza y con la sensualidad. Cuando tú encuentres libertinaje, el libertinaje tiene que ver con lo sexual. El libertinaje tiene que ver con lo sexual. Cuando en una vida hay libertinaje, la identidad está opacada por el descaro. Libertinaje tiene que ver con lo sexual. Así está en la Biblia. Si tú vas al griego y encuentras la palabra, vas a ver que está relacionado con todo lo sexual, lo impúdico, la grosería, la desvergüenza, lo sensual. ¿Cómo sé si vivo en el libertinaje? ¿Cómo sé si vivo en el libertinaje? Primero, cuando soy impúdico en mi manera de hablar, cuando soy impúdico, es decir, soy grosero, digo, hablo lo que quiera. Cuando soy impúdico en mi manera de vestir y cuando soy impúdico en mi manera de comportarme. Es decir, no hay vergüenza con lo relativo a lo sexual. Ahí hay libertinaje. ¿Cómo sé si hay libertinaje en mi vida? Cuando hay sensualidad en mi forma de comportarme. Me comporto seductoramente, sensualmente. ¿Cómo sé si hay libertinaje en mi vida? Cuando soy descarado al pecado. Soy descarado al pecado. Oye, ¿por qué haces eso? ¿Sabes qué? A mí Dios me ha perdonado. Yo sé la Biblia, la he estudiado, y la gracia, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que yo pueda hacer lo que sea. Descarado al pecado. Soy un descarado al pecado. ¿Cómo sé que hay libertinaje en mi vida? Cuando soy un grosero descarado. Dios te llamó, amado hermano, a que vivas en libertad, no en libertinaje. Dios te llamó a que vivas en libertad. Dios te llamó a disfrutar al máximo la vida. El libertinaje dice: voy a disfrutar los placeres de la vida. Pero Dios te hizo libre para que vivas la vida al máximo de bendición, al máximo de plenitud, al máximo de gozo. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de pecadores, ni en silla de encarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Amado hermano,
Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. El enfoque que le voy a dar es este, la identidad. El versículo 11 dice: un hombre tenía ¿qué? Dos hijos. El padre sabía que tenía dos ¿qué? Hijos. Y los hijos sabían que tenían un ¿qué? Un padre. Había la identidad padre-hijo. Ahí estaba la identidad. Mi padre, mis hijos. Había una identidad muy clara. Ambos estaban en sujeción a su padre. Ambos estaban en la casa. Ambos vivían con el padre. ¿Me entiende? Había la identidad. Ahí estaba. Pero dice que el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Por qué? Porque el ladrón de identidad ya había aparecido. Deseos pecaminosos. Padre, dame mi herencia. Deseos pecaminosos. Hasta este punto apareció el primer ladrón de identidad, que es el deseo pecaminoso. Así dice la Biblia que el padre repartió los bienes a los dos. Se los repartió. Pero poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía. Se fue ¿a dónde? A un país lejano. Le entró la rebeldía. La identidad ya la había perdido. Era hijo de su padre. El deseo pecaminoso ya estaba en su mente. Pero cuando vendió todo, él dijo: ya no quiero ser hijo, ya no quiero estar en casa, me voy a disfrutar. Me voy a disfrutar de los placeres. Perdió su identidad. Dice que se fue y vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué fue lo que este hijo hizo? Pidió libertad. Padre, dame mi herencia. ¿Pero para qué? La pidió para vivir en el libertinaje. Se fue y lo malgastó todo. ¿Me comprende? Se fue y lo malgastó todo. Ese hijo no quería su libertad. Ese hijo quería ¿qué? Libertinaje. Malgastó todo. Amada iglesia, no podemos manchar nuestra identidad. Eres hijo amado, eres hija amada. No permitas que estos ladrones de identidad opaquen tu vida. Tú eres valioso para Dios. Eres valiosa para Dios. Hay un propósito muy grande en tu vida. Tenemos que hacer a un lado el pecado de nuestras vidas. Tenemos que tener un testimonio correcto de las personas. ¿Me entienden? Tenemos que vivir como lo que somos, como personas que han sido lavadas. Yo sé que Dios ha hablado a muchas personas en este lugar, porque es tiempo de cambios. Es tiempo de cambios en nuestra vida. Como iglesia estamos comenzando. ¿Sabes algo? No habrá un avance si no hay una identidad. Quizá mucho tiempo has estado lejos de Dios. Has caminado tu vida en pecado, en rebeldía, con un mal testimonio, aún delante de los que te conocían que eras hijo o hija de Dios. Pero hoy Dios te dice: hijo, hija, estoy para darte una nueva oportunidad. Estoy para levantarte.
Hijo, hija, mi gracia sobreabunda. Pero eso no te da la oportunidad, no te da una licencia para que peques. Amada iglesia, vivamos como hijos amados. Hagamos cambios en nuestra vida. Hagamos cambios. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? ¿Quién eres en el secreto? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ponte de pie. ¿Puedes levantar tus manos? Levanta tus manos, todos nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos. Padre, para tu Padre, ¿en qué te ha hablado esta tarde? ¿En qué te ha hablado? Padre, te hemos fallado, como hijos te hemos fallado. Habla con tu Padre. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por escogernos. No queremos vivir más en el pecado. No voy a permitir que el pecado me robe la identidad. Díselo a Dios. No voy a permitir que el pecado me robe la identidad. No voy a permitirlo, díselo a Dios. Tú sabes en qué has estado batallando. No voy a permitir que el pecado me robe la identidad. Hoy renuncio al pecado. Hoy entrego todo pecado delante de la cruz. Hoy lo entrego. No más pecado en mi vida, Señor. Señor, perdóname porque he tenido un mal testimonio, díselo. Tú sabes que lo has tenido. Háblale a tu Padre y pídele perdón por el mal testimonio que has tenido. No vivas más una doble vida. No vivas más una doble vida. Dile, Señor, Señor, quiero vivir como hijo tuyo. Ya me cansé, ya me fastidié de tener dos vidas, una doble vida. Mi testimonio ha alejado a muchos, ha alejado a muchas de ti. Hoy te pido perdón por eso, Señor. Padre, no quiero ser rebelde. Quiero vivir en sujeción a ti. Quiero vivir en sujeción a cada autoridad que hayas puesto sobre de mí, Señor. No permitas que mi identidad se vaya. No permitas que mi identidad se quite. En el nombre de Jesús de Nazaret. He sido rebelde.